Abra conmigo su Biblia, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Vamos a continuar. Esta es la parte 2 de esta temática, raíces profundas, corazones llenos. Es lo que estamos viendo. Esta oración que Pablo está haciendo, la comenzó en el capítulo 3, toma como quien dice un paréntesis gigantesco, y era del versículo 14 al 21, efectivamente está orando, y esta sería nuestra parte 2. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, si lo tiene puede decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Como vimos la semana pasada en estos versículos 14 al 21, tuvimos un llamado porque estamos hablando de una sección en su totalidad, y continuamos con este mismo llamado, que es: permitamos que el Espíritu Santo nos fortalezca, arraiguen sus vidas en el amor de Cristo y busquen ser llenos de la plenitud de Dios, reconociendo que su poder y su gloria pueden superar todo lo que podamos pedir o imaginar. Ese sería el llamado de esta sección, y esta segunda parte vamos a estar viendo más de cerca. El bosquejo del día de hoy va a ser arraigados y cimentados en amor. El primer encabezado, el segundo, comprendiendo el amor de Cristo, llenos de la plenitud de Dios y reconocimiento del poder y la gloria de Dios. Así que vamos a tratar de poder de la forma más efectiva cubrir esta temática. Ahora, entramos rápidamente cuando vemos el texto en este primer punto de arraigados y cimentados en amor. Y comenzamos la semana pasada, se recuerda el texto, hablamos de Cristo habitar en nosotros. La idea de que Cristo obviamente quiere hacer hogar dentro de nosotros, y por lo tanto hay aspectos que hay que cambiar regular, porque Cristo va a ser morada en nosotros. Entonces esta semana continuamos y vamos a leer, porque dice para que, recuerde que Pablo está haciendo peticiones en particular en esta oración, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, con la meta del propósito, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Y continúa, pero quiero entonces en esta oportunidad que veamos esta idea de lo que es ser arraigados. Vamos a ver unas observaciones en este aspecto, porque particularmente vemos esta expresión de arraigados y nos da un entendimiento de la profundidad y la estabilidad en el amor de Cristo. Y cuando hablamos de arraigados, se refiere a esta idea de profundamente enraizado, como un árbol con raíces profundas. Entonces lo que Pablo está diciendo, lo que está tratando de comunicar por inspiración del Espíritu Santo, es una metáfora para describir la profundidad y la estabilidad que debemos tener en el amor de Cristo. Esto no es solamente en el concepto de amor, no es en la idea fantasiosa, el aspecto de esta imaginación que el mundo tiene, este deseo positivo que es totalmente emocional de lo que es el amor. Alguien puede decir, bueno, no, es que yo tengo que sentir algo. No, no es sentir algo. El amor es una acción, es un verbo. Entonces, cuando está hablando aquí, Pablo dice que nosotros debemos este fin es de estar arraigados. Debemos entender que estamos hablando de tener raíces en el amor, pero ese amor está en Cristo. Y ese es el problema con las personas muchas veces. No entienden un amor bíblico porque el amor no está basado en Cristo. El objeto de su amor es en otra cosa. Como si usted va a poner el aspecto de su amor en otra cosa a otra persona que no es Cristo, créame, no le va a ir bien.
Por eso particularmente cuando vemos el texto de Colosenses capítulo 2 del 6 al 7, mire lo que dice, hablando de esta idea de arraigados. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Gracias, Pablo. Pero note ahora cómo es que vamos a andar. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pero lo que está diciendo es que la forma que andamos en Cristo es arraigados y sobreedificados en Él. También continúa con el concepto cuando vemos entonces en Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Estamos hablando de estar arraigados. Cuando habla aquí en esta idea de lo que es el verano, estamos hablando de los momentos donde se supone que el árbol pueda aparentar que tiene una falta de agua, pero si está al lado del río no hay problema. Estar arraigado en el lugar correcto, tener raíces profundas en Cristo y su amor, es el lugar donde nosotros debemos estar. Y esto es importante porque nuestra vida debe estar profundamente arraigada en el amor de Cristo, el que nos da estabilidad mostrando que Cristo habita en nuestros corazones. La evidencia entonces, por la cual Pablo dice, para que habite en Cristo por la fe en vuestros corazones, Él va a estar habitando para que nosotros podamos estar arraigados en Él. Tiene el orden. Nosotros estamos arraigados en Cristo porque Él habita en nosotros. Y por cuanto Él habita en nosotros, nosotros entonces ¿qué vamos a crear? Vamos a crecer raíces en Él. Y particularmente hay ciertas preguntas que debemos considerar este concepto y estamos, hermano, usted y yo, en esta mañana, estamos arraigados en el amor de Cristo de tal manera que puedes resistir las tormentas de la vida o necesitas profundizar más tus raíces en Él. Hay personas que actúan en momentos difíciles en su vida porque todo cristiano obviamente peca, todo cristiano falla. Pero hay personas que tienen un estilo de fallar y de pecar y la realidad es que no están profundizando en el amor de Cristo. Cristo habita en ellos, pero ellos no profundizan en Él. Y es muy posible que una persona cristiana haga una profesión de fe, tenga el Espíritu Santo, pero hasta que no entienda su compromiso y la convicción que el Espíritu Santo le da de amar al Señor de la forma que la palabra nos enseña, usted va a tener problemas, no va a poder triunfar de la forma que usted quisiera que pueda triunfar. Entonces vemos esta idea de obviamente arraigados, pero mire entonces también conmigo esta idea de lo que es cimentados. Mira el texto de nuevo conmigo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, ya vimos, arraigados, y dice arraigados y cimentados. Entonces aquí quiero que note en la base del amor en la comunidad cristiana, este verbo de cimentado se refiere a poner un fundamento firme como un edificio. Entonces Pablo está usando esta metáfora para describir la profundidad y la estabilidad que debemos todos de tener en Cristo, en el amor de Cristo. Y esto es particular porque hablando de fundamento, me vino a la imagen de edificios, ¿verdad? Los que estamos nosotros podemos ver los skyscrapers, los rascacielos. En grandes ciudades, si usted cuando ve los estudios o las fotos, ¿verdad?, de cómo se van a inaugurar, antes de que los pisos superiores puedan elevarse hacia el cielo, los ingenieros y constructores deben asegurarse de que los cimientos del edificio sean sólidos y profundos. La eficiencia, lo que determina que ese edificio pueda estar de pie a las alturas que va a alcanzar, es porque tiene un fundamento que es fijo, que es estable. Si una base fuerte y bien cimentada, el rascacielos no podrá resistir las tormentas, no podrá resistir los vientos fuertes ni el peso de la estructura misma. Y de hecho, cuanto más alto quieren construir un rascacielos, más profundo y fuerte debe de ser sus cimientos. Por eso cuando nosotros vemos árboles sumamente antiguos, grandes, gruesos, las raíces que tienen son increíbles. Se cree usualmente de que son 3 o 4 veces la longitud y la grandeza de un árbol en las raíces que tiene.
Y así como un rascacielos necesita una base firme para sostenerse y resistir las pruebas del tiempo, nuestra vida, hermano, necesita estar cimentada en el amor de Cristo. No solamente arraigada, sino cimentada. Mire cómo el Espíritu Santo está usando diferentes palabras para describir un concepto. Y esto es importante entender. ¿Por qué? Bueno, porque una vida cimentada en el amor de Cristo no será fácilmente sacudida por las circunstancias. Aquí todo el mundo tiene problemas. No le voy a preguntar que levante la mano porque no tengo que hacerlo. Todo el mundo tiene un problema. Hay unos que lo tienen más severos que otros. Pero cuando usted y yo estamos arraigados, cimentados en Cristo, el problema puede ser más grande de lo que usted pueda imaginarse, de que Dios puede arreglar, Dios puede resolver. Pero la realidad es de que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Eso debe ser algo que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es muy fácil nosotros olvidar que nosotros tenemos un Padre Celestial. Y es muy fácil a veces pensar que por cuanto Dios no contesta las oraciones en ciertos momentos que yo tengo, pues entonces no escucha ninguna. Ese es lo que usted asume. Pero eso no es como Dios es. O sea, porque Dios no va a darle todo lo que usted le pide, no significa que no esté interesado en el bienestar de su vida. No funciona así. Y si nosotros estamos arraigados y cimentados en Cristo, hermano, qué bendición. Entonces, puedo hacer la pregunta para tratar de aplicar. Si no estás cimentado en amor de Dios, ¿será por eso que tu vida sigue tambaleando de lado a lado? ¿Será posible que como no estás arraigado, no estás cimentado, no estás ahí fijo, te pasa, ¿verdad? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Siente que, ¿verdad? El viento está soplando, la prueba, el problema, el dinero, la salud te está tirando al lado. Mire, por lo menos la palmera se bofetea, pero nunca se arranca. La verdadera palmera nunca está así, ¿verdad? ¡Fua! ¿Verdad? Pero nunca es arrancada, porque sus raíces, de la forma que Dios creó, la palmera no va a ser posible. Es más, en muchos casos usted viera de que el tipo de nutrición que tiene una palma, si está correctamente nutrida, tiene, ¿verdad?, el líquido necesario, usted nunca se va a quebrar como un árbol. Se puede doblar hasta cierto nivel. Es algo muy fascinante verlo. Les parece como que de momento la palma se convierte elástica. Es la forma que Dios ha creado. Y debemos entonces pensar, ¿estamos nosotros cimentados en algo o en alguien que no es Cristo? La persona que está cimentada en su buen trabajo, está cimentada con su dinero, está cimentada con sus estudios, está cimentada en lo que tiene. Usted está bien parado. Gloria a Dios por eso. Y después que usted recuerde que Dios no va a ser un idólatra. Pero hay personas que no. No estoy cimentado porque yo he alcanzado. Gloria a Dios que he alcanzado. Pero cuidado, que después Dios viene. Usted ha visto la torre esta de este jueguito que tiene que se llama Jenga, que es un montón de verdad, de pedacitos de madera. Dios viene, le saca la que usted no quiere y se cae todo. Porque cuando estamos arraigados y cimentados en Cristo, el que nos sostiene a nosotros es el Señor. Entonces es interesante porque quiero mostrarle, quiero que vea esto conmigo. Vamos a ver entonces esta idea de cimentados pero en amor. Entonces el amor es como, vamos a verlo, un fundamento de la vida moral y ética. No es meramente un amor de que siento, ¿verdad?, las mariposas en el estómago, o es que veo los herbarios y me dan buenos sentimientos. Gloria a Dios por eso también. Pero este concepto del amor es el fundamento de toda la vida moral y ética en el cristianismo. Y esta expresión que Pablo entonces dice, arraigados y cimentados en amor, implica que todas nuestras acciones, decisiones deben basarse en el amor que Cristo nos mostró. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Él lo mostró. Él lo mostró. Cuando la Biblia dice en Juan 3, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Note que nosotros sabemos cuál es el amor que Dios muestra a la creación de tal manera. Él no dice imagínate, ¿verdad?, de la forma que Dios amó al mundo. No, Él dice de esta forma específicamente amó Dios a su creación, al mundo, que envió
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entendemos entonces que la forma, el modelo perfecto del amor es dar. Y Dios ha dado más que todo el mundo. Ahora, quiero que entienda de que este amor debe de ser la base y fundamento de nuestra vida cristiana. En otras palabras, Cristo no habita en nadie en la cual está ausente de amor. Pues sería algo ilógico. Cuando estuvimos estudiando en Primera de Juan, dice que Dios es amor. Y una persona que no tiene amor, entonces ¿cómo es que conoce a Dios? Porque si conoce a Dios debe tener amor. Pero hay personas que dicen que conocen a Dios, pero su vida está escasa del amor de Dios. Y no estamos hablando de sonreír meramente y de ser amable, eso es importante también, pero en las áreas que más uno puede ver, especialmente con alguien que no es cristiano, es nuestra caridad, nuestro amor, nuestro respeto, nuestro sentido profundo y necesidad de interactuar con ellos el Evangelio. Usted me va a escuchar siempre repetirle lo mismo, porque la Biblia dice lo mismo. Yo no estoy llamando a nadie que vaya al seminario y se convierta en un MacArthur o Miguel Núñez. No, no es eso. Es tener el deseo de interactuar, de tratar de ser esa persona consciente con la ayuda del Espíritu que tiene una necesidad espiritual, que esa persona no está cimentada en el amor de Dios, no está arraigada porque no tiene a Cristo. Entonces, quiero que veamos varios versos que nos va a mostrar esta idea del amor. Número 1, Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Vemos el mandamiento más grande, hablando del amor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Entonces, cuando hablamos de este amor, ¿en qué nosotros estamos cimentados? ¿Qué es el amor? Comenzamos con el gran mandamiento. Mire Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Vamos a ver el amor, pero en el ejemplo de Jesús. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con nosotros. Note que dice, y en esto conocerán todos. ¿Quiénes son todos? Todos aquellos que no son sus discípulos. Todos aquellos que no son sus discípulos todavía van a saber por la marca del ADN es el amor, los unos a los otros. Es imposible entonces, por deducción, yo no puedo, vuelvo y digo, decir que amo a Dios si no amo a mis hermanos. Yo no puedo decir que amo a Dios si no tengo ese respeto, no tengo ese deseo entrañable de amar a mis hermanos en Cristo. Esto es parte de lo que hablamos de cuando nosotros estamos arraigados y cimentados, porque Cristo habita en el corazón. Usted va a amar lo que ama a Cristo, y nadie ama más a la iglesia que Cristo. Vemos entonces también en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu incluye algo. Miren lo que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo comienza con amor. Si usted tiene amor, usted va a tener gozo. Y gozo no es así una sonrisa del guasón que se pasa todo el día. No estamos hablando de eso. Es una actitud hacia la vida, entendiendo que yo tengo gozo, yo tengo paz, yo tengo una certidumbre de que por más difícil que se vea la cosa, yo estoy en la mano de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos arraigados y cimentados en el amor de Cristo, esto nos permite vivir de una manera efectiva, de una manera fructífera, la cual es evidencia que amamos a Dios, seguimos el ejemplo de Jesús y somos poseedores del fruto del Espíritu. Volvemos al asunto. Si Cristo está en usted, si Cristo mora en su corazón y su Espíritu está en usted, usted tiene que amar. Y tiene que amar dentro del parámetro bíblico. Por eso podemos hacer la pregunta entonces, ¿estás viviendo, hermano, estamos viviendo una vida basada en el amor sacrificial de Cristo? Usted sabe que yo lo he dicho muchas veces de que el amor bíblico solamente es uno y es uno sacrificial. Porque ese es el ejemplo que Cristo nos dio.
Si hubiera otra versión del amor, pues entonces pudiéramos diferir, pero no, en la Biblia solamente hay un estándar de amor, y ese estándar de amor siempre es uno sacrificial. Entonces debemos pensar cómo lidiamos con eso con nuestros hijos, cómo lidiamos con eso con el Señor, cómo lidiamos en nuestro amor sacrificial en nuestras responsabilidades, en los medios de gracia, cómo lidiamos con nuestro trabajo. ¿Estamos mostrando ese amor sacrificial en las cosas que hacemos? Mire, es muy fácil en su trabajo. Obviamente, nosotros nos pagan por trabajar. Bueno, si me pagan lo hago. Sí, pero por el cristiano va un poquito mucho más allá de solamente me pagan. Sí, yo lo voy a hacer porque me pagan. Pero mi actitud debe ser siempre una sacrificial. Porque aunque me paguen, yo le sirvo al Señor. No a esa persona, no a ese cliente, no a la compañía, no al Estado. Es a Cristo. Porque yo estoy arraigado y cimentado en Él. Entonces, continuamos viendo, y quiero que entonces empecemos este segundo encabezado comprendiendo el amor de Cristo. Versículo 18 y 19a. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, cuando estamos viendo aquí, quiero que entienda que cuando estamos hablando de nosotros poder... capaces de comprender. Esta expresión que vemos aquí de poder agarrar, de poder sostener, de poder aguantar, es la misma palabra que entonces vemos en otro lugar donde usted, yo creo que se acuerda, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro abriendo la boca, porque esa es la forma que usted conoce a Pedro, cuando abre la boca. Pedro abre la boca diciendo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Pedro está usando esa misma palabra de totalmente yo he entendido, he recibido, he agarrado. Totalmente comprendido este concepto, y lo que Pablo está diciendo es yo deseo que de esa misma forma ustedes tengan la habilidad, la capacidad de agarrar, de sostener. ¿Qué? Bueno, vamos a ver en breve. Por eso es el argumento que está haciendo, seáis plenamente capaces de comprender. Si Él quiere que nosotros tengamos la capacidad, es porque hay muchas personas que no la tienen. Por eso nosotros podemos, aún si vamos a ilustrar esto, podemos pensar en la idea del gran Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, del 7 al 12. Vemos la petición de Salomón y la respuesta de Dios, proporcionando una ilustración poderosa del concepto de ser plenamente capaces de comprender. ¿Cómo? Bueno, Salomón, reconociendo sus limitaciones, pidió a Dios un corazón entendido. ¿Por qué? Para gobernar a su pueblo sabiamente. Entonces Dios concedió a Salomón no solo sabiduría, sino también riqueza y honor, demostrando su naturaleza generosa. Dios siempre da más de lo que nosotros pedimos. Y este pasaje también obviamente nos ejemplifica la profundidad y amplitud de la sabiduría de Dios y cómo Él la concede generosamente a aquellos que le buscan con sinceridad. La sabiduría de Salomón entonces se hizo famosa, atrayendo a personas de tierras lejanas para escuchar sus conocimientos. ¿Por qué? Porque cuando él pidió al Señor, él mostró que Dios le había dado plenamente la capacidad de comprender quién Él es y qué es lo que él necesitaba de Dios. Cuando usted entiende quién usted es, en relación y contraste a quién es Dios, es más fácil entonces Dios poder hacer otras cosas que en este momento no las hace, a favor suyo y mío. Cuando usted se presenta delante de Dios de una forma que no es correcta, no es genuina, no es bíblica, de orgullo, ¿verdad? Prepotente delante de Dios, con verdad, con una, ¿verdad? Con como quien dice, con una sabanita de humildad para cubrir eso. Pues es la verdad. Dios no contesta las oraciones porque Dios conoce el corazón. Si Cristo habita en el corazón, Dios conoce el corazón. Y esto refleja la idea de lo que vemos en Efesios 3:18, donde Pablo ora para que los creyentes puedan captar todas las dimensiones del amor de Cristo. Por eso habla de anchura, longitud, profundidad y altura. Y es por medio del poder de Dios.
Diferentes comentaristas discuten de qué significa, ¿verdad?, lo que es la anchura y longitud y profundidad y altura. Hay diferentes perspectivas porque Pablo no nos dice claramente lo que está pensando. Sí, la idea que está comunicando es que esto que es el amor de Dios es dimensionalmente grande. No es una idea unidimensional. No es como un papelito, mira, aquí está el amor de Dios. No, es algo complejo, es algo con profundidad, anchura, longitud, es algo tangible. Cuando usted habla de dimensiones, está hablando de algo real, en tiempo y espacio. Y Pablo está diciendo eso. Entonces, así como Salomón necesitaba la intervención divina para gobernar sabiamente, los creyentes requieren del Espíritu Santo para comprender verdaderamente la inmensidad del amor de Dios. Y eso nos lleva entonces a hacer la pregunta, hermanos, hermana, ¿estás buscando comprender plenamente el amor de Dios en tu vida? Sí, hermano, yo lo entiendo, gloria a Dios por Cristo, amén. Eso es parte de, amén. Pero ¿en qué áreas en particular necesitas crecer tu entendimiento del amor de Cristo? Hermano, no entiendo la pregunta. Se la explico. Puede ser que nosotros veamos el aspecto del Evangelio y pensemos que eso es lo único que hay. Comienza con eso, pero eso no es el todo. Recuerde que Pablo está diciendo que hay dimensiones a este amor que Él está orando para que el Señor nos haga entender. Usted puede ver un ángulo de la dimensión del amor de Dios, pero hay otras perspectivas donde usted puede ver y entender, mejor apreciar el amor de Dios en su vida. Y nosotros debemos decir, Señor, ayúdame para crecer en mi entendimiento de tu amor. Es una petición profunda, porque profundo es el amor de Dios. Lo hemos cantado. Note de que está hablando aún ese término de profundidad. Algo que se puede ponerse el traje, el buzo y tirarse por ahí para abajo a ver hasta dónde llega. Y lo que está diciendo es, Pablo, quiero que ustedes entiendan. Quiero que ustedes que entiendan no qué tan profundo, sino que aunque trates de llegar a la profundidad, no la vas a llegar. Amén. Y es en base a eso que Cristo habita en tu corazón para que puedas ser arraigado y cimentado en ese tipo de amor. Vemos entonces, quiero que vea de nuevo conmigo el versículo 18 y 19, porque ahora mire, dice, seáis plenamente capaces de comprender. ¿Entendemos esa parte? Ahora mire, con todos los santos. Note que ahora Pablo no solo nos está diciendo que nosotros está pidiendo y orando que tengamos la habilidad de entender, pero ese entendimiento tiene un contexto, la cual es con todos los santos. Interesante que el Señor, Dios no quiere que yo entienda solo la profundidad y la hermosura de su amor. Dios no quiere que yo solito en una esquina por allá, orando, ¿verdad? 4 horas al día, como un ermitaño escondido allá, ¿verdad? Dios quiere que yo pueda experimentar y conocer y comprender el amor de Dios plenamente con todos los santos. En Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, vemos un hermoso ejemplo de cómo la iglesia primitiva vivía su fe de manera comunitaria y colectiva. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, el partimiento del pan, la oración. Y este pasaje, cuando usted lo lee, ilustra cómo ellos podían comprender y experimentar el amor de Dios, de Cristo, juntos como una comunidad de creyentes. Eso a mucha gente no le gusta. Le gusta la asociación, pero ellos son alérgicos a la comunión. Ese es un problema. Entonces, los creyentes compartían sus posesiones y bienes. No eran socialistas, aclaro. Hay gente que dice que no, eso es socialismo, eso no es socialismo. Eso la Biblia enseña esas cosas. Asegurándose que nadie entre ellos tuviera necesidad. ¿Por qué? Porque se aman. Por la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Cristo, ellos entonces se aman y se proveen.
Se reunían diariamente en el templo y en sus casas, compartiendo comidas con alegría y sencillez de corazón. A través de su unidad y amor mutuo demostraban la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo. Y esta vida comunitaria les permitía experimentar y comprender el amor de Dios de manera más completa de lo que podían hacerlo individualmente. Por eso la persona que dice, no, yo amo al Señor, mire hermano, ¿vas a una iglesia? No. ¿Eres miembro de iglesia? No. ¿Estás tan enfermo que no puedes ir a la iglesia? Oh, no. No. Bueno, voy a la playa. Voy a la playa hoy. Ay, amén. Me gusta la playa también. Pero entendemos que hay personas que viven una vida en una ignorancia total del contexto de lo que ellos dicen que es amor a Dios. Usted jamás puede amar a Dios si no ama a su hermano. Eso es imposible. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Con todos los. No solo, no sola. Entonces, vemos que el deseo de Dios es que juntos tengamos y recibamos la capacidad de comprender el amor de Dios. Juntos. El amor de Dios será siempre mejor visto y experimentado por medio de su pueblo. Mire, usted póngase a pensar una de las películas que más le gusta, que más gozo, que más risa le da. Yo no sé, ¿verdad? Todo el mundo tiene un diferente gusto. Pero cuando usted experimenta algo bueno, y usted tal vez por primera vez lo hizo solo, se tropezó con un restaurancito que usted fue, bendito, no había nada más nada, pero usted entró, ¿qué clase de comida? Yo tengo que traer a Sergio a este restaurante, yo sé que le va a gustar. Yo conozco a Sergio. Increíble. Tengo que repetir esa experiencia con alguien más. Es la forma que nosotros pensamos. Así sea un restaurante, una película, un viaje, unas vacaciones, una localidad. Usted dice, es que tú tienes que venir. ¿Por qué? Porque sí quieres compartir la experiencia, pero nota que el compartir la experiencia muestra que tienes un amor hacia esa persona y quieres compartir esa experiencia que tú tuviste solo con alguien en grupo. Y Pablo está diciendo, creo que ustedes plenamente sean capaces de comprender con todos los santos lo que le está hablando. Es importante, hermano, entender. También entienda que la experimentación del amor de Dios jamás puede ser aparte de su iglesia. Y eso entonces nos lleva a una pregunta de entender, ¿será posible? ¿Será posible que la razón que no estamos comprendiendo la palabra de Dios no es porque no tienes la habilidad intelectual de leer, sino porque estás evitando estar con todos los santos? Tú piensas que esto es como un grado escolar. Yo voy a leer, a estudiar, a tomar examen, a leer, a estudiar. Bueno, sí, lea, estudie. Pero el aspecto práctico del amor de Dios no es en su mundo privado, aislado. Esa es la forma que nosotros vivimos juntos. Entonces, Dios obviamente no da un conocimiento privado tampoco. Ese conocimiento que Él da del amor de Cristo es uno que se da con el pueblo, en público, en la experiencia. Por eso las personas hebreos dicen, mire, paren de estar no congregándose, dice el autor de los Hebreos, como muchos tienen por costumbre. No se pongan frescos, no digan que aman a Dios y no se aparecen. Usted no se aparece. ¿Right? Usted se quedó en Zoom. Y nadie va al cielo por Zoom. La gente va en persona, glorificado. Es la verdad. Y eso son cosas que debemos considerar cuando hablamos del amor de Dios. Continuamos entonces. Quiero que entonces vea el tercer encabezado, llenos de la plenitud de Dios. Mire este verso, versículo 19, la parte D. Estamos hablando de aquellos aspectos de las peticiones. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, dice Pablo. Nos dijo en este momento anteriormente, está hablando obviamente, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuáles son estas dimensiones del amor de Dios. ¿Para qué? Ahora nos está diciendo, seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es interesante porque este término, cuando hablamos de plenitud, implica totalidad. Habla de completar. Y en el contexto de Efesios se refiere a la presencia y los atributos divinos llenando completamente a los creyentes. Lo que Pablo está diciendo dentro de lo que le escribe en esta carta es que él está diciendo, yo quiero que Dios totalmente, completamente pueda llenarlos a ustedes
no solamente del conocimiento, sino de esa presencia, de ese amor que Dios quiere que su pueblo tenga entre ellos. Por eso Pablo desea que los cristianos experimenten y se llenen de todo de lo que Dios es y tiene para ellos, no solo en conocimiento, sino experiencia y relación. Hay gente que dice, no, yo solamente quiero conocimiento. Pero es que el conocimiento que Dios te quiere dar es uno que requiere experiencia por medio de relación. Ay, hermano, si ves que yo no necesito eso, porque usted sabe, es que la gente es difícil. Sí, yo lo sé. Y usted también lo es. Y yo también lo soy. Pero es dentro de ese foro que aprendemos a apreciar y a valorar el amor de Dios. El amor de Dios en dificultades. Usted entonces no puede experimentar su habilidad que el Espíritu Santo le da de amar si usted nunca tiene que expresar misericordia hacia alguien, que no es usted. Todo el mundo le gusta que sea misericordioso con ellos mismos, pero cuando le toca a usted sacar del banco de la misericordia, todo el mundo es tacaño. ¿Ah? Hermano, eso es parte de esta plenitud. Quiere que entendamos las dimensiones del amor, porque Cristo está en nuestros corazones, arraigados y cimentados en este amor. Pero este amor es con la meta de que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10, dice, porque en Él habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de deidad. Misma palabra. Y vosotros estáis completos en Él. Note entonces que cuando nosotros estamos en esta plenitud, estamos completos. Si queremos estar completos es en base a la plenitud. Dice que es la cabeza, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es la cabeza? Cristo. También entonces vemos el aspecto de una vida transformada. Noten el mismo verso, estamos leyendo lo mismo, ¿verdad? Que vamos a ver en breve, Romanos 12:12, pero quiero que noten este verso original para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Note que llenos de toda la plenitud de Dios nos muestra una vida que es transformada. Porque una persona que es lleno de algo es porque es vacía de otra cosa. No pueden haber dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esta explicación o este término, esta expresión lleno de la plenitud de Dios implica una transformación integral de la vida del creyente. No es solo un cambio en conducta externa, sino una renovación profunda en el ser interior. La vida de un cristiano debe reflejar el carácter y su naturaleza de Dios, la cual es posible cuando están llenos de su plenitud. Pues nosotros somos completos en el Señor. Por eso entonces vemos Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, para poder estar llenos de la plenitud de Dios, no podemos quedarnos sin ser transformados. Por eso Pablo dice, no se conformen a las cosas de esta cultura, no se conformen a las pocas vergüenzas, ¿verdad? Todas las cosas locas, ustedes no se conformen a eso, confórmense a Cristo, a su palabra. Pero eso requiere entonces que continuemos buscando la plenitud de Dios. Otro aspecto del verso que quiero que vea conmigo, vemos una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque este versículo subraya la invitación a una relación íntima con Dios, cuando dice, y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos de la plenitud de Dios significa vivir en una comunión diaria y continua con Él, permitiendo que el amor de Dios, su sabiduría y poder influyan en todas las áreas de nuestras vidas. Y esto lo vemos, Cristo habló, Juan capítulo 15, versículo 4 al 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si nosotros estamos en la plenitud de Dios, permanecemos en Él. Por eso note lo que dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer.
Si estamos hablando que este amor que Pablo quiere que nosotros entendamos es para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Esa plenitud de Dios nos está mostrando que tenemos una relación íntima con Él. Usted no puede ser lleno completamente de algo que usted no se relaciona. Eso no cuadra. Otro aspecto que vemos de este verso es que la meta del crecimiento espiritual, note, para que seáis llenos, sugiere un propósito o meta final en el proceso de crecimiento espiritual. No es algo que sucede instantáneamente, sino a través de una vida de búsqueda, oración y obediencia, que es lo que Pablo está indicando. Pablo ora por los efesios para que alcancen ese estado de plenitud como una meta suprema en su caminar cristiano, reflejando así la madurez espiritual y la santidad que Dios desea para su pueblo. Por eso en otro lugar Pablo dice, Filipenses 3, 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, Pablo no tenía humos de sí mismo, de que él era mejor y más grande y más bonito, más perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hago una nota de eso, olvide lo que está atrás, olvide lo que pasó ayer. Si no le ayuda hoy a seguir hacia adelante, a amar a Cristo, a hacer lo correcto, déjelo atrás. La gente lo que son es colectores del pasado. Son museos ambulantes en sus mentes. Y no de cosas buenas para el colmo. Son de todas las malas. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo en Jesús. Antes de hacerle la pregunta, yo hablé una vez de esto, de este verso, y hablaba de que Pablo que está diciendo, usted ha visto, estamos en el tiempo de las Olimpiadas. Y yo por lo menos, yo no la he visto mucho, pero sí vi algunas carreras. Y usted nota de que cuando estas personas están a punto de salir, ellos toman una posición en el piso, se enfocan, tienen las piernas como unos pedestales y cuando arrancan se impulsan y corren. Usted note de que cuando esta gente está corriendo, ellos están enfocándose al futuro, hacia donde van, hacia el final, con el pecho por fuera, moviendo las manos, de una cosa bien, son una máquina esa gente. Nadie está... Mira, me va a pasar. ¿Qué le importa a usted que le va a pasar? Usted corra. Usted mírese adelante. Y Pablo está diciendo, extendiéndome a lo que está adelante. Yo me estoy extendiendo. Lo que pasó, pasó. Eso ya está en el pasado, eso está en el ayer. Pero dice, yo me extiendo a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? La meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La gente corre por medallas de oro, por los hombres y mujeres de Dios corren por el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo. La pregunta entonces debemos de hacerla, ¿cuál es la evidencia que tienes la plenitud de Dios? ¿Cómo puedes verificar de que tienes la plenitud de Dios? ¿Cómo muestra tu vida, tu trabajo, tu disciplina, los usos, la forma que usas los medios de gracia? ¿Cómo muestra que está la plenitud de Dios obrando en tu vida? Porque cuando estás pleno en Dios, estás satisfecho en Dios. Cuando estás pleno en Dios, estás completo en Dios. Cuando estás pleno en Dios, decides seguir más hacia Dios, más lejos del mundo, de sus cosas, de sus llamados. Así, hermano, es lo que está pasando. Entonces vemos arraigados y cimentados en amor, comprendiendo el amor de Cristo, llenos de la plenitud de Dios. Terminemos entonces en este punto que creo que va a ser de mucho gozo, el reconocimiento del poder y la gloria de Dios, versos 20 y 21. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Interesante porque cuando comenzamos viendo esto, quiero que vea el poder de Dios en acción en los creyentes. Entonces Pablo entonces está destacando el increíble poder de Dios que está en acción, no está en un museo viéndose, está en acción, está pasando ya dentro de los creyentes. Y este poder se describe como capaz de hacer ¿qué?
mucho más abundante, eso es lo que el poder hace, de lo que pedimos o entendemos. Ahí usted tiene que bregar con esas palabritas, porque dice que este poder que está en acción nos da la capacidad de mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Pablo está diciendo, el poder que Dios nos ha dado para vivir esta vida cristiana va mucho más allá de las cositas que tú pides. El poder de Dios, ay bendito, es que tú ni sabes lo que tienes en la mano. O sea, Dios te dio la habilidad, ¿verdad?, para ser una persona hábil con, ¿verdad? Puedes tomar madera, puedes hacer, ¿verdad?, mesas, sillas, pero tú te pasas haciendo juguetes. ¿Qué va a ayudar a alguien un juguete, un adulto? No estoy diciendo que, ¿verdad?, que no se debe, pero si pudiéramos hacer una alegoría, si Dios te da la habilidad de hacer cosas grandes y tú perdiendo el tiempo en boberías. No, porque el poder que el Señor nos está diciendo, tú tienes poder para hacer lo que vamos a ver del capítulo 4 en adelante. Y este poder es uno que te da mucho más abundantemente de lo que pides. Y ahora está la otra parte que nos da más claridad, o entiendes. La forma que tú pides es en base a cómo tú entiendes. La gente no sabe pedir porque no sabe entender. Por eso cuando nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, note que es de acuerdo a lo que Dios dijo que es mejor y bueno para nosotros. Amén. Pero si yo pido de una forma que no es coherente, estamos pidiendo. Y mira, hay mucha gente que está pidiendo, Señor, tú sabes, papá, y siguen pidiendo. Pero no están pidiendo de acuerdo a lo que la palabra dice que entiendas. Por eso vemos Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Pero note que Dios lo hace. Dios lo hace. Y si Dios dice que Él lo hace y no lo está haciendo porque usted está estorbando lo que Dios quiere hacer. Y no es que usted es más poderoso que Dios que va a estorbar. No, es que Dios con amor va a dejar que usted se rompa, ¿verdad? Ahí otra vez. Chico, madura, arrepiéntete, crece, reforma tu mente. Cambia. Y no, Señor, no. Yo pido esto, pero es que no entiendes lo otro. Si entendieras lo otro, fueras a pedir diferente. No, Señor, es que eso no importa. Eso no importa. ¿Quién le dice a Dios no le importa? Romanos capítulo 8, versículo 11. Pablo sigue diciendo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, eso no es cualquier espíritu. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vemos el poder de Dios en acción en los creyentes. Por eso está diciendo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Entonces Dios no solo escucha nuestras oraciones, hermano, sino que su poder opera en nosotros de maneras que superan nuestras expectativas y comprensión. Su capacidad para actuar está más allá de lo que podemos imaginar, y lo que nos asegura que nada es imposible para Él. ¿Por qué? Porque si lo que Dios solamente puede hacer es lo que yo me imagino, ese Dios no sirve. Y Dios dice, yo hago mucho más grande de lo que tú puedes imaginarte. ¿Tú crees que tienes buena imaginación? Yo lo hago mejor que lo que tú te imaginas. Entonces, como cristianos debemos confiar plenamente en el poder de Dios en nuestras vidas, incluso cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles o aparentemente imposibles. Podemos orar con confianza sabiendo que Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. Pero si nosotros pedimos mal es porque no entendimos cómo debemos de pedir. Miren entonces de nuevo conmigo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Ok. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que entonces vea que en este verso está la gloria de Dios en la iglesia y en Cristo Jesús. Se enfoca este verso, versículo 21, en la gloria de Dios manifestada en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Y es enfático por los siglos de los siglos. Esta doxología enfatiza la naturaleza eterna de la gloria de Dios y su obra a través de la iglesia. Dios revela quién es a través de la iglesia. Lo habíamos hablado unas semanas atrás. Vuelve a aparecer de nuevo.
Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, mira lo que dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, aquí no están hablando los pescaditos, ¿verdad?, de la sirenita de Disney. Pues no habla en el mar. Está hablando la creación de Dios. Sí, toda la creación puede resaltar y puede declarar esto, pero cuando hablamos que la gloria de Dios en la iglesia es en Cristo Jesús, por eso es que en este texto dice que todo tiene la capacidad de comprender quién es Cristo. Cristo es el agente de la creación. Se lo he dicho otras veces, el medio que el Padre usa para crear es Cristo. El medio que el Padre usa para juzgar es Cristo. Por eso el que juzga las cosas aquí al final es Cristo. Porque todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él, para Él, dice Colosenses. Entonces, la gloria de Dios es eterna y se manifiesta a través de la iglesia y en Cristo Jesús. Esto significa que la iglesia juega un papel vital en reflejar la gloria de Dios a lo largo de todas las generaciones. Entonces, los cristianos debemos de vivir de una manera que refleje la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y esto significa ser testigos fieles, vivir en santidad y unidad y proclamar el evangelio en todas las generaciones. Esto es muy importante entender. Por último, quiero que vea esta idea, el contexto de la oración y la doxología de Pablo. Vemos que al final, lo que Pablo está diciendo en el versículo 20 y 21, él está haciendo esta parte de esta oración, donde obviamente comenzó el versículo 14, y esta oración se centra en la fortaleza espiritual, la comprensión del amor de Cristo y la plenitud de Dios. La doxología entonces sirve como un clímax apropiado celebrando el poder y la gloria de Dios. Por eso mire en capítulo 1 de Efesios, versículos 19 y 20, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Lo que estamos viendo 14 al 21 es el poder de Dios. Amén. Dios te ha dado poder para obrar. Dios te ha dado poder para hacer cosas grandes y tú te pasas elevando un M&M. Mira. Elevando M&M. Y Dios te ha dado poder para hacer cosas grandes. Triunfos en el evangelio. Y tú jugando con fuego. ¿Verdad? Como los niños cuando cogen, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La lupa. Y se ponen bendito de malos a quemar las hormigas. Pudieras hacer mucho más con la lupa y tú te pasas quemando hormigas. Hermano, por favor. Es lo mismo, Dios nos ha dado un poder increíble por la obra de Cristo y su Espíritu Santo, y nosotros a veces en cosas que no tienen sentido. Entonces podemos ver en este texto, y miren en Judas 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Vemos que el contexto de la oración es la adoración a Dios. Si nosotros oramos con la idea de magnificar a Cristo y su obra, por más difícil que sea la oración, es una que agrada a Dios. Recuerde, usted no tiene acceso al Padre si no es por Cristo. Así que nos conviene cuando oramos tener una actitud de entender que nosotros oramos porque tenemos acceso al Padre por medio de la obra de Cristo, la cual es la que nos da el poder para vivir una vida que agrada a Cristo. Bueno, nosotros cristianos debemos enfocar nuestras oraciones no solo en nuestras necesidades, sino también en la alabanza y la adoración a Dios. Nosotros mucho nos gusta pedir, como los niños a Santa Claus. Yo no creo que nadie cree que Santa Claus existe, pero cuadre esa historia, hermano, díganle la verdad. Al orar debemos reconocer y celebrar la grandeza de Dios, confiando en su poder para actuar en nuestras vidas y en la iglesia. Y terminamos entonces repasando una vez más la idea general. Permitamos que el Espíritu Santo nos fortalezca, arraiguen sus vidas en el amor de Cristo y busquen ser llenos de la plenitud de Dios, reconociendo que su poder y gloria pueden superar todo lo que podemos
pedir o imaginar. El Señor nos ayude, hermanos, a entender que Dios nos ha dado poder para obrar. Y debemos entonces de usarlo de una forma correcta. Y cuando lo usamos de una forma correcta, pedimos de acuerdo al conocimiento correcto y Dios contesta oraciones. Recuerde, Pablo dijo, mire, muchos de ustedes oran y no saben, ustedes piden y no saben orar. Ustedes piden cosas que no tienen necesidad primaria en su vida, por eso Dios no le contesta. No es porque Dios no le ama. Es porque debemos de saber pedir, y para poder pedir debemos de entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es clara, concisa, directa. Ella nos confronta, nos ayuda a entender la realidad de que tú deseas mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir o comprender. Gracias por esta realidad. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Así entonces, hermanos, continuamos en nuestra adoración y pasamos.